Ramón Pané, el primer evangelizador del continente americano. Saludos hermanos y hermanas que nos sintonizan en esta ocasión, en este especial de Conversaciones con Esencia Capuchina. Hemos querido hacer en esta ocasión algo muy distinto. Hoy no tendré un hermano nuestro invitado para hablar un tema, sino que tenemos otro invitado y otro tema para que también nosotros aprendamos de distintas cosas, ¿verdad? Y en esta ocasión nos va a acompañar el señor Ricardo Grosona, productor y director de un documental que se llama Fray Ramón Pané, el primer evangelizador de América. Y queremos saber, ¿verdad?, de dónde surgió esta idea. Así que bienvenido a esta edición de Conversaciones con Esencia Capuchina, Ricardo. La primera pregunta, ¿verdad?, ¿de dónde surge el interés de dar a conocer la figura de Fray Ramón Pané? Muchos saludos, Fray Roberto, y un querido saludo también a todos los hermanos de Conversaciones con Esencia Capuchina. Yo también tengo mucho en mi vida de sus hermanos capuchinos que han aportado en mi formación. Yo quiero hablar un poquito de por qué yo empecé esto, porque yo soy argentino de Mendoza y he dedicado mi vida a la evangelización. Estuve como secretario ejecutivo de catequesis en el Consejo Episcopal Latinoamericano durante muchos años, un periodo y medio, y en una de las charlas de historia de la evangelización de América, nuestro profesor una vez nos dijo que el primer evangelizador que había venido a América se llamó Ramón Pané. Punto, se acabó la citación y siguió con los grandes evangelizadores. Yo dediqué, cuando estuve en el CELAM, mucho tiempo a la investigación de este personaje histórico del cual hay muy poco para encontrar. Pero cuando se cumplió el 5º centenario de la llegada del primer evangelizador de América, porque él vino en el segundo viaje de Colón, decidimos hacer una fundación, o sea, estamos hablando del 1994, 5º centenario, una fundación con el nombre del primer evangelizador, con el deseo de conocer un poco y largar una gran investigación. Se darán cuenta que llevamos 26 años de este trabajo, y hacer conocer que nosotros, los que nos dedicamos a la evangelización, también en América tenemos una historia, y una historia muy interesante porque se trata no solo de un sacerdote, porque siempre vemos las figuras de los sacerdotes. Se trata de un hermano lego asociado a una orden, como ustedes en general los franciscanos tienen una tercera orden. Esto vendría a ser parecido. Ramón Pané era un laico asociado a una orden de los Jerónimos, por lo tanto se dedicó a conocer la Sagrada Escritura, y un día apareció Cristóbal Colón en el cenobio donde él estaba viviendo, orando y trabajando, porque allí estaban los reyes católicos. ¡Qué casualidad! Abril de 1493, Cristóbal Colón regresa a España de su primer viaje. Se encuentra con los reyes y entre las cosas que ha traído a unos nativos, los nativos taínos. Y entonces a Ramón Pané, que ha pasado tiempo de oración, de silencio, al ver a estas personas, algo en su interior de su vida de oración le ha llamado la atención para que él decida enrolarse con Colón para ser evangelizador. Y como la reina Isabel había dado toda una serie de indicaciones que principalmente la expedición debía ser una expedición para presentar, como dice ella en su carta, nuestra santa fe católica y apostólica, Ramón Pané es el primero que viene a América con esa misión.
Y ese es el interés que nos llevó a nosotros años de investigación y después 18 meses de producción de este documental. Perfecto. ¿Verdad? Es muy interesante y por eso antes de continuar nuestra conversación, muchas de las cosas que dice van a salir en el documental que vamos a ver en unos minutos. Por eso que antes de continuar con esta conversación, para que ustedes vayan y vean este documental y aprovechemos este momento con Ricardo. Por eso le voy a dejar a Ricardo que haga la presentación de este documental y luego de ver el documental continuamos esta conversación. Bueno, muchas gracias, Fray Roberto. El documental, como les dije yo, tiene muchísimos años de investigación, sobre todo los últimos 8 años anteriores a iniciar la producción, de investigación de muchísimas personas en España, en diversas bibliotecas de España. Recuerden que estamos hablando del medioevo. Todavía no ha empezado las edades siguientes. Estamos al final del medioevo. Muchas de las bibliotecas se quemaron, muchas fueron saqueadas. Por lo tanto, la información es mínima. Esto lleva 8 años de investigación y 18 meses de producción. Nosotros hemos trabajado en un equipo de producción muy amplio, donde tenemos obviamente los controles de la edición, tenemos equipos que han realizado entrevistas en diversos lugares del mundo. Estamos hablando en México, en Estados Unidos, en España, en el Vaticano, en República Dominicana, es decir, en Centroamérica. Se ha hecho una gran logística donde hay más de 16 personas que participan, investigadores, para presentarnos esta figura. Y la figura, yo quisiera antes de que vean el documental decirles, vamos a ver 3 figuras que se entrecruzan entre sí. Primero, la figura de un señor bastante testarudo, digamos, en el buen sentido de la palabra, que era Cristóbal Colón, que él decía que se podía llegar a las Indias por el otro lado. Acuérdense que todavía en el medioevo de Europa, estas ideas de los griegos y de los egipcios sobre la redondez o la parte de la tierra que era redonda no se habían estudiado demasiado. Colón insiste que ha estudiado eso y que él quiere llegar a la India. ¿Por qué? Porque se había cerrado el paso a la India. Entonces Colón regresa de su primer viaje a lo que él llamó las Indias Occidentales. Acuérdense que América para Colón no existía. Esto eran las Indias. Y por eso las Indias que se llegan por el occidente. El segundo personaje que nos importa a nosotros es la reina Isabel, porque ella era una mujer evidentemente muy religiosa y quería llevar con todo fervor. Yo quisiera que ustedes prestaran atención. Hay una frase que dice uno de los sacerdotes historiadores: la persona de fe quiere llevar la fe. Y eso es lo que mueve a Isabel, no solamente el comercio y las especias que se podían conseguir de la India, sino también la evangelización. Y este joven, un muchacho joven que está en un cenobio de oración, y estos 3 se juntan en un evento. Y ese evento para nosotros es el decisivo, porque es donde Ramón Pané encuentra que todo lo que ha hecho en su vida de oración es necesario. En la producción se tuvo un trabajo muy grande porque fueron 18 meses continuos. No es un documental hecho así a la ligera y con teléfonos celulares, sino todo al contrario. Todo es un equipo profesional. Se elaboró una música única y exclusiva para este documental y el maestro que compuso la música compuso los 80 temas musicales que hay dentro del documental. Cuando uno ve una película muchas veces no se da cuenta, pero siempre hay una música que lo va acompañando. Es decir,
Esto ha sido el esfuerzo de un equipo muy grande de personas a lo largo de muchísimos países para lograr tener en una hora una síntesis de cómo inicia la evangelización en nuestro continente americano y cómo es especialmente en el Caribe. Así es que ustedes que están en el Caribe estén muy atentos a este documental. Vamos a pasar con este documental a Fray Ramón Pané, el primer evangelizador de América. Que lo disfruten. Ramón Pané es un pionero porque siendo laico encuentra su vocación y la lleva adelante. No se trata de un conquistador, se trata fundamentalmente de un evangelizador. Cada vez se conoce mejor la vida de Fray Ramón Pané. Podría llamarse el primer antropólogo en América. El cristianismo, la cultura, la lingüística y la etnología americana le deben mucho a este hombre joven. Y la oración a través de la lección divina cambió el corazón de Ramón Pané. Fue un joven de avanzada. Un alma llena de fuego para evangelizar. Y es lo que realizó durante toda su vida. ¿Quién es este joven que se hacía llamar pobre ermitaño de la Orden de San Jerónimo? ¿Y por qué aún hoy es un desconocido? ¿Por qué es importante estudiar su vida en el siglo XXI? Ramón Pané, el primer evangelizador del continente americano. La historia de Ramón Pané empieza en las montañas de lo que hoy es Cataluña, en Badalona, a finales del siglo XV. Su vida era como la de cualquier otro joven, ocupada en el trabajo cotidiano y en la vida espiritual, que le llevó poco a poco a encontrar un llamado especial, lo que hoy diríamos una vocación. Cuando sonaban las campanas de la iglesia llamando a la oración, Ramón sabía que era hora de ir al cenobio de San Jerónimo de Murtra, su segunda casa. Ramón Pané se presenta como pobre ermitaño de la Orden de San Jerónimo. Los ermitaños vivían en soledad y en silencio, pero los jerónimos eran hermanos que vivían en comunidad. De manera que ellos tenían horas para cultivar la soledad y el silencio personales, pero también tenían actos comunitarios, las plegarias del oficio divino en la iglesia, y después cada día comían juntos en el refectorio. Ramón y sus compañeros ermitaños de la Orden de San Jerónimo rezaban y oraban cada día con la Biblia, en comunidad, usando el método de la Lectio Divina. La Lectio Divina es un método, es el método más antiguo que tenemos los cristianos para orar con la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios, profundizamos en ella y la llevamos al interior de nuestra vida para hacer de ella un estilo de vida. Cuando uno entraba en este monasterio, los planes quedaban atrás. Quizá el plan que tenía era el de seguir el mandato de Jesús: vayan por todo el mundo y anuncien el mensaje gozoso a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, cuando Colón le propuso enrolarse en su expedición, él debía responder decididamente que sí. Lo cierto es que la vida de Ramón Pané cambiaría radicalmente con el descubrimiento de América. Cuando Cristóbal Colón volvió de su primer viaje de América, los reyes católicos se encontraban en el cenobio de San Jerónimo de Murtra, a pocos kilómetros de Barcelona. Los reyes católicos se enteraron, de alguna manera con sorpresa, de que había desembarcado Cristóbal Colón a su vuelta de su viaje en Lisboa. Fue lo que pasó con el Santa María en las costas de la Española. Colón tiene que embarcarse en una de las otras dos naves. Y de vuelta, pues las corrientes y los vientos separan las dos naves. Una llega a lo que hoy es Galicia, el otro llega a lo que es Portugal y en concreto Lisboa. Pero al mismo tiempo podía haber una segunda intención por parte de Colón, que fue la de hacer ver al rey de Portugal que le había negado la posibilidad de llevar adelante su empresa de su viaje. Y esto mismo podía ser una manera de hacerle ver que se había perdido
una enorme ocasión. El rey Juan II de Portugal pues se extraña y se siente molesto con lo que ha pasado porque Colón, según él, ha pasado por áreas marítimas que le pertenecían a Portugal. Hay también mala impresión en el reino en la corte de los Reyes Católicos porque ellos hubieran deseado que, como la otra, hubiera venido a territorio español directamente. Pero Colón le manda cartas diciendo qué son las cosas que él ha descubierto. Los reyes de Castilla se apresuraron en responder a Colón, llamándolo nuestro almirante del mar Océano y visorrey y gobernador de las islas que se han descubierto en las Indias, e instándole a que se apresurara a reunirse con ellos en el cenobio de la Murtra. Ellos han hecho un contrato, que es lo que se llama las capitulaciones de ese pueblo que se llama Santa Fe. Evidentemente, cuando vuelve Colón, pues los Reyes Católicos tienen que hacer real lo que ellos han prometido. Las estipulaciones, aunque difíciles, onerosas, si queremos decir, para los Reyes Católicos, tenían un aspecto muy importante para nosotros, y ese aspecto era la evangelización. Los Reyes Católicos hacían mucho hincapié en que a esos nuevos miembros de su reino deberían ser evangelizados. La noticia del descubrimiento corrió como reguero de pólvora y causó sensación en el reino. En su trayecto a Barcelona, reino de Aragón, Colón llevaba consigo a 7 nativos americanos de la etnia de los taínos. Colón, creyendo que había llegado a la India, los llamó indios, expresión que se sigue usando. La noticia del descubrimiento confirmaba la hipótesis de que al ser la Tierra redonda, podría abrirse una ruta de navegación rumbo al Asia por el este. Fue un cambio profundo y revolucionario en Occidente. Bueno, realmente el descubrimiento de América fue una tremenda noticia y Fernando de Aragón, con una mentalidad muy política, pues quiso dar a conocer esto a todos los lugares donde en aquel tiempo podía llegar. Recordemos que ya existía la imprenta, así que Fernando aprovechó este medio. Es lógico, y todos conocemos lo que es la historia y luego la fabricación que se hace sobre la historia. El fake news que hoy se comenta, es conocido de todos, la falsificación de la noticia, en este caso no fue por destruir la verdad, sino por exaltar la verdad hasta términos que eran completamente falsos. Por ejemplo, una de las leyendas es la entrevista que tiene Colón con los reyes católicos, que le hacen un recibimiento triunfal, público, que lo sientan cerca de ellos, cosas que no pasaron. La realidad es que el encuentro de Colón con los reyes católicos fue mucho más simple, pero mucho más interesante. La audiencia sí se llevó a cabo, no en Barcelona, sino en un lugar mucho más íntimo y reservado, el cenobio de San Jerónimo de Murtra, en Badalona. Y es aquí donde Colón fue recibido al regreso de su primer viaje por los Reyes Católicos. ¿Por qué? Casualidades. Ustedes deben tener en cuenta que en ese momento la corte de Castilla y Aragón era una corte itinerante. El rey Fernando estaba convaleciente de un atentado que había sufrido en el mes de diciembre anterior y vinieron a pasar la convalescencia aquí en este monasterio de San Jerónimo de la Murtra. La corona castellano-aragonesa en ese momento normalmente se apoyaba en los grandes monasterios jerónimos. Además, especialmente la reina era muy religiosa y los monarcas celebraron aquí la Semana Santa del año 1493, abril de 1493, que es justo el momento en que Colón regresa de su primer viaje al Nuevo Mundo. Es singular que la audiencia de Colón haya tenido lugar en la intimidad de un cenobio y no públicamente, con toda la pompa propia de un acto político de tal magnitud. Fue en un ambiente de fe que los reyes recibieron las noticias del descubrimiento. Entonces, el almirante les hizo el relato del viaje y de las islas con su fresca vegetación y sus habitantes poco vestidos con sus atuendos típicos. Bueno, era la imagen del Jardín del Edén. No olvidemos que Colón llega al Caribe, uno de los lugares que hasta hoy es considerado como un paraíso terrenal. Cristóbal Colón presentó en la audiencia a los indios taínos que traía consigo, quienes se santiguaron ante los reyes. Cristóbal Colón lo que estaba buscando era un camino hacia las Indias, el Catay y el Zipango, como lo llamaban.
Por tanto, él creía que había llegado a las Indias, llamó incluso a los habitantes de aquella zona, lo llamó indios. Trajeron jaulas con pájaros, trajeron barriles con pescado salado, trajeron animales exóticos para ellos, como eran unas ratas grandes. Hoy sabemos que se llaman jutías en nuestra tierra. Trajeron perros mudos, trajeron incluso hasta habitantes de aquellas áreas. Querían probarle a los reyes, querían mostrarle a los reyes el éxito de su empresa. Ahora ya no había que ir por el oriente para llegar al Catay, al Zipango. Ahora podían hacerlo directamente a través del Atlántico. Finalmente, Colón les mostró el oro. Desde el primer momento, Ramón Pané vio a los taínos con los ojos de la fe. Seguramente quiso conocer algo más, y no era mera curiosidad. Algo en su vida había hecho clic. El joven Ramón Pané se estuvo preparando para esta misión en el silencio de la oración y la meditación de las Sagradas Escrituras con la Lectio Divina. Ramón Pané usó la Lectio Divina como ese medio directo, adecuado, lleno de vida para entrar en contacto con Jesús, y su corazón se hizo un corazón muy fecundo, muy bello, muy abierto hacia Dios y hacia los hermanos. El descubrimiento abrió un nuevo panorama para la actual España. De un momento a otro, estos pequeños reinos de Castilla y Aragón, unificados poco antes, saltaban a la palestra como una potencia mundial. Si queremos hablar de mujeres empoderadas, hablemos de Isabel de Castilla. Fue una mujer increíble. No solamente porque ella era muy consciente de su poderío, de su fuerza y de su autoridad, que la supo ejercer para bien de toda la obra que realizó, y especialmente para los indios, como llamaban ellos a los que creían que eran habitantes de la India. El caso es que llamaríamos hoy en día a una Isabel la Católica una mujer ejecutiva, fuerte, ambiciosa en el mejor sentido de la palabra ambición, y que fue capaz de hacer lo que otros no se hubieran animado. Ni siquiera su marido Fernando el Católico estaba del todo de acuerdo ante una perspectiva que en el corazón de Isabel provenía seguramente de la acción de Dios. La noticia del descubrimiento llegó a oídos del Papa Alejandro VI, el controvertido Papa Rodrigo Borgia, quien pocos meses antes había sido elegido sucesor de Pedro. Él va a hacer 4 bulas en los cuales él le va a asegurar a los reyes católicos que ellos tienen derecho sobre todo territorio que ellos descubran que no pertenezcan a otro rey cristiano. Bueno, hay que reconocer el aspecto histórico y ver que en la Edad Media los papas gozaban de un gran prestigio como jueces y árbitros en cuestiones de tipo territorial. Por eso es que en ese momento el Papa pues interviene y hace realmente el acuerdo que más adelante se logró entre España y Portugal. Por medio de las bulas alejandrinas, los reyes católicos buscaban asegurar su hegemonía frente a otras monarquías europeas, como Francia, Inglaterra o el mismo Portugal. Eximi Devociones es esta bula en la cual el Papa Alejandro VI permite que se dé una primera demarcación entre los límites territoriales entre Portugal y España. Años más tarde viene entonces ya un acuerdo que se llama el Acuerdo de Tordesillas, donde queda delimitado propiamente las aguas territoriales de ambos países, y es donde entonces Portugal puede tener parte de lo que hoy día conocemos como Brasil. Esos viajes de descubrir tierras nuevas era sobre todo para la evangelización. Entonces ese aspecto espiritual, no mercantil solamente o político, sino también un fundamento espiritual. Para Colón, descubrir. Para los comerciantes, hacer dinero. Pero para la reina Isabel la Católica, ella lo que buscaba no era solamente los productos económicos que le pudiera beneficiar, sino también la evangelización de esos nuevos súbditos que ella no conocía y que se acaba de enterar que están ahí y que quiere llevarles la fe. La persona de fe quiere llevar la fe. No cualquier sacerdote podía venir a evangelizar, sino tenía que ser de personas de buen ejemplo, de cordura y de entrega, es decir, de un enamorado de su propia vocación misionera. La bula Intercetera, de mayo de 1493, señala que en las islas nunca antes halladas habitan muchas gentes que viven en paz,
el Papa Alejandro VI estaba muy al tanto de las noticias de Colón. Estas mismas gentes creen que hay un Dios, creador del cielo, y que parecen aptos para recibir la fe católica, y que si fueren adoctrinados, se introduciría con facilidad en dichas tierras el nombre del Salvador, Señor nuestro Jesucristo. Sobre Alejandro VI, el Papa Borgia, se ha dicho mucho, y ciertamente su vida licenciosa y sus defectos opacaron las acciones y políticas emprendidas por la Iglesia bajo su pontificado, que en general fueron buenas. Esta bula, la Intercetera, fue muy importante, porque sentó las bases del derecho de los indios al obligar a los reyes a trabajar en la evangelización de los nativos americanos. Os mandamos en virtud de santa obediencia. Procuréis enviar a las dichas tierras firmes e islas a hombres buenos, temerosos de Dios, doctos, sabios y expertos, para que instruyan a los susodichos naturales y moradores en la fe católica, y les enseñen buenas costumbres, poniendo en ello toda la diligencia que convenga. Ramón Pané debía cumplir todas las condiciones que pedía el Papa Alejandro VI en su bula: ser un hombre bueno, temeroso de Dios, docto, sabio y experto. Los reyes no iban a enviar a cualquiera para cumplir la orden del Papa. Y creemos que aquí, con motivo del recibimiento de los reyes a Colón después de su primer viaje, Colón y Pané se conocieron, si es que ya no se conocían antes, y Colón le invitó a enrolarse en el segundo viaje en septiembre de 1493. Sigamos pensando que Colón en su mente ha encontrado el camino de las Indias. ¿Cuál era el interés de aquella gente por llegar a las Indias? Pues los productos que producían las Indias, es decir, las especies. ¿Qué es lo que va a hacer Colón en este segundo viaje? ¿Cuál va a ser el objetivo? Bueno, pues ya crear una colonia donde en esos territorios él pueda empezar a extender la presencia española para hacer ese comercio. El éxito del viaje de 1492 le valió a Cristóbal Colón un lugar privilegiado en la corte real, como experto navegante y cartógrafo. Los vínculos entre el almirante y los reyes se consolidaron. La reina Isabel hizo prometer a Cristóbal Colón cumplir la responsabilidad, primeramente, de dirigir como virrey y gobernador, defender la vida de los nativos y velar por la evangelización de los nativos de estas tierras a descubrir. El 29 de mayo de 1493, todavía desde Barcelona, los reyes impartieron instrucciones escritas para Cristóbal Colón. Sus altezas mandan y encargan al dicho almirante, virrey y gobernador que por todas las vías y maneras que pudiera, procure y trabaje a atraer a los moradores de las dichas islas y tierra firme a que se conviertan a nuestra santa fe cristiana católica. Hemos dicho que la reina tenía un interés por la evangelización de los indios. Muchas veces la gente piensa que el haber mandado allí, en esa mentalidad del siglo XV, a aquellas personas, pues que era una persona que muchas veces se ha denigrado por desconocer quién era ella. Pero cuando uno oye sus palabras, cuando uno escucha desde lo profundo de su corazón lo que ella quería para las Américas, veríamos que es algo muy diferente que lo que la gente puede hoy pensar. Por ejemplo, a mí me gustaría decirles a ustedes algunas de esas palabras, y no quiero decirlas porque yo me las recuerde, sino quiero decirles textualmente lo que ella dijo. Si alguna o algunas personas trataren mal a los dichos indios de la forma que sea, que el almirante como virrey y gobernador los castigue mucho por virtud de los poderes de sus altezas, que para ello los tiene. Para la reina Isabel, lo importante era no solamente abrir caminos comerciales con las Indias, sino lo que quería era realmente que aquellas personas, sus nuevos súbditos que acababa de tener, pues no solamente no fueran maltratados, sino que a la vez fueran invitados a pertenecer a esa fe que ella creía y que quería, y que creía que Dios quería que pudiéramos extender por todo el mundo. El segundo viaje de Colón sería muy diferente al primero y contaría con extraordinarios recursos. Ya no se trataba solamente de una expedición marítima, sino de un viaje de conquista y colonización.
no estaría compuesto por 3 carabelas y cerca de 90 tripulantes, sino por embarcaciones, entre carabelas, barcos y naos, y 1.500 tripulantes. El Papa Alejandro VI envió a un delegado apostólico en su representación, el padre Bernardo Boyle. Camino al puerto de Cádiz, de donde zarparía la expedición transoceánica, Cristóbal Colón y una comitiva, entre quienes estaba Ramón Pané, visitaron el Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, en Cáceres, Extremadura. Antes de iniciar su segundo viaje, Cristóbal Colón con toda la expedición se trasladan al santuario de Guadalupe para encomendarle a la Virgen de Guadalupe este segundo viaje. Ahí va también Ramón Pané porque este santuario estaba regenteado por los jerónimos. Y Colón promete a la Virgen de Guadalupe ponerle el nombre de Guadalupe al primer lugar que descubriera en este segundo viaje o segunda expedición. De allí que en el Caribe hay una isla que se llama Guadalupe. Y el nombre de Guadalupe no debe confundirse con la Virgen de Guadalupe de México, porque esa es una aparición 40 años posterior de lo que estamos hablando. La Virgen se le aparece pues a San Juan Diego y él la presenta a estos misioneros españoles. Los misioneros no entendían y ellos la traducen como Guadalupe. La expedición transoceánica partió de Cádiz el 25 de septiembre de 1493, pasó por las Islas Canarias y arribó sin contratiempos a las costas del Mar Caribe el 3 de noviembre. Cristóbal Colón lo primero que hace es volver al puesto, al punto donde él había dejado pues una serie de marineros que estaban a bordo del Santa María. Todos sabemos que el Santa María naufraga allí y lo que hace es con los restos del Santa María crea ese pequeño fuerte, deja a aquellas personas allí y vuelve para España. Cuando regresan de nuevo, habían dejado un fuerte, un destacamento de gente y no sabemos qué pasó. Obviamente hubo tensión entre los nativos y los conquistadores y el fuerte fue destruido. Tal vez es uno de los grandes misterios de la nueva etapa de América, de este encuentro de los pueblos. Fue un duro golpe para Colón, como también para los 1.500 hombres que lo acompañaban en su vuelta, su segundo viaje ya a estas tierras, como lo fue también para Ramón Pané, sin lugar a dudas, que lo acompañaba en ese momento. Para ellos los indígenas eran acogedores. Cuando llegó Colón a esta isla que llamó Española, encontró 2 etnias, una llamada Caribe, la otra Taíno. Los caribes eran caníbales, no así los taínos, que traducido quiere decir buena gente. Parece que los colonos no se habían portado bien. Las cosas comenzaron a complicarse y al parecer los nativos acabaron con ellos. Para evitar futuros ataques, Colón decide navegar hacia la costa este de la isla y fundar allí el primer pueblo de colonos españoles, al que llamó La Isabela, en honor a la reina. La Isabela fue construida en tiempo récord. En pocas semanas se erigió la primera ciudad de europeos en América, con templo, hospital, casa de gobernación y más de 200 pequeñas viviendas. El 6 de enero de 1494, fiesta de la Epifanía, el padre Bernardo Boyle presidió la primera Eucaristía o misa y por primera vez en la historia se proclamó el Evangelio en América. Es el primer templo cristiano y en esta celebración participó Ramón Pané. El designio de Dios hizo que el día de la Epifanía fuera la apertura de la fe para el mundo no judío. Entonces, ahora también, en la fecha de la Epifanía, se abría la fe cristiana, no solamente para los europeos, sino también para los aborígenes de América. Se daba inicio solemne con esta primera Eucaristía a la primera evangelización del continente,
Con ímpetu y entusiasmo se empezó a trabajar en la organización y gobierno de la naciente colonia, pero pronto los colonos empezaron a enfermarse. Sin saberlo, habían traído una epidemia consigo. Se ha investigado mucho esta primera epidemia en América y se ha llegado a la conclusión de que una piara de 8 cerdos subidos a una de las naves en la isla Gomera fue la causante de una influenza porcina que enfermó a cientos de españoles y luego se propagó por toda la isla, afectando a miles de nativos que evidentemente no contaban con defensas ante las enfermedades. Un mes después de fundar la Isabela, Cristóbal Colón envía una flota de buques de regreso a España. La ruta ya estaba trazada. Empezaba así el tránsito marítimo entre el nuevo continente y Europa. Aunque Bernardo Boil, el que celebró la primera misa en el Nuevo Mundo, regresó a España, pero quedaron otros sacerdotes y hermanos religiosos y laicos para oficiar los sacramentos y evangelizar a los nativos. La historia destaca la labor evangelizadora de Fray Ramón Pané y los franciscanos, sí, religiosos, Fray Juan de la Duel y Fray Juan Ticín, franceses de Borgoña, que fueron los evangelizadores y prepararon a los primeros nativos que pidieron el bautismo. La prontitud de ponerse en camino demuestra la personalidad decidida de Fray Ramón Pané. Él inmediatamente sale a encontrarse con los indígenas, con los aborígenes, y de esta manera él empieza esa relación con ellos. Y él venía con ese don de que tenía la facilidad de aprender los idiomas, y así él empieza a aprender la lengua de estos indígenas. Posteriormente, Cristóbal Colón se da cuenta de esa actitud, de ese don que él tenía y carisma para con los indígenas. Y así él le pide que haga un estudio, un análisis, o lo llamamos así, de las costumbres y tradiciones que estos aborígenes tenían. Poco tiempo después del establecimiento en la Isabela, Ramón Pané junto a 2 misioneros franciscanos se prepararon para abandonar el primer poblado español e internarse en las selvas de la actual República Dominicana, sin saber si saldrían de ahí con vida. Debían de tener miedo. Entraron en territorio desconocido, solos y desarmados, y eso representaba un gran peligro. Conocían la existencia de los caribes. Sabían que eran caníbales y estaban al tanto de lo que había pasado con los primeros colonos en el Fuerte Navidad. Y él tenía ese ardor de misionero por presentar a Jesucristo, presentar el cristianismo y llevar este evangelio en este caso a los indígenas, a los aborígenes. Él no buscaba otra cosa más que eso. Embarcarse en una pequeñísima nave, surcar el mar hacia lo desconocido en un viaje sin retorno hacia donde no sabía, evidentemente tenía una razón. Y la razón era que Ramón Pané quiere ser fiel a Dios, haciendo la voluntad de Él y llevar la palabra hasta los confines de la tierra, como dice el Evangelio. Para Ramón Pané y sus compañeros, la evangelización de los taínos significaría enfrentar numerosos obstáculos como la geografía, el clima, así como la lengua y costumbres taínas. Pero quizás el mayor obstáculo que enfrentaron provino de sus propios compatriotas y de Cristóbal Colón. Con el establecimiento de esta primera población europea en el Nuevo Mundo, se inició la tarea evangelizadora. Que la prontitud de ponerse en camino para ingresar al interior de la isla demuestra una personalidad decidida. Misionero tiene que ser decidido. Su intensa vida de oración le hizo entender su llamado, vocación y misión. Sin un silencio previo en la meditación, no hubiera sido posible llevar a cabo esta decisión. Acompañaban a Ramón Pané 2 hermanos legos de la Orden de San Francisco,
Juan de la Deul, conocido como Juan el Bermejo, pues era pelirrojo, y Juan de Tisín. No sacerdotes, sino hermanos. Ellos provenían de Francia, de Borgoña y Picardía. Quisieron seguir trabajando en América, por eso ellos representan el testimonio misionero, no solo de los sacerdotes, sino también de los hermanos religiosos y laicos comprometidos. ¿Por qué el padre de las casas calificó de simple a Ramón Pané? Creo que aquí el bueno del padre de las casas se equivoca y a Pané le dice, un poco con un cierto menosprecio, que era un pobre ermitaño y dice que era una persona simple y de poca instrucción. Sin duda se debió a la sencillez de Ramón Pané, a su simpleza evangélica, a su humildad evangélica. Al igual que los dos franciscanos belgas, Ramón Pané no hablaba bien el castellano, pues su lengua materna era el catalán. Y, sin embargo, todo apunta a que se habría abocado en aprender la lengua taína de los nativos con sorprendente rapidez. Colón le solicita escribir una relación sobre la vida de los taínos, cómo vivían, los dioses en que creían, cómo estaban organizados socialmente. A Ramón Pané le llevó los primeros 4 años de su estadía en La Española a escribir esta relación, pero al final esto le sirvió mucho para su misión de evangelizador. ¿Por qué? Porque había confraternizado con ellos, ya lo conocían, confiaban en él, y además Ramón Pané, muy inteligente, aprendió bastante bien la lengua de los taínos. Durante un año, Ramón Pané vivió en territorios macoríes. Sus actividades estuvieron en las vecindades del Fuerte de la Magdalena. El fuerte era un bastión contra cualquier ataque indígena. En el entorno cultural en que se tuvieron que mover Ramón Pané y los primeros predicadores, era un ambiente heterogéneo, porque estaban inmersos en una sociedad aparentemente similar, sociedades similares, pero con lenguas diferentes, creencias diferentes, modos de vida diferentes y hasta rivalidades. Un mundo nuevo, una sociedad compleja. Se organizaban en cacicazgos, ¿de acuerdo? De distintos niveles. Había la tribu, estaba organizado varias tribus, formaban un cacicazgo y luego los cacicazgos tenían un cacique principal. Se encuentra en un contexto raro, ¿no? Raro por nuevo. Ha habido una gente que ha sufrido, que ha muerto. Otros que están muy abiertos y escuchan cuando se habla de Dios, porque también creen en unos dioses. Se supo mover en ese ambiente y creó en su entorno una situación de lo que hoy podríamos llamar la nueva evangelización inculturada. Sin un afán literario, sino en cumplimiento del encargo recibido, Ramón Pané empieza a poner por escrito lo que ha podido averiguar y saber, como él mismo dice. Es el primer libro que se escribió en América, la relación acerca de las antigüedades de los indios, que es la primera fuente directa de las creencias, de los mitos y de las ceremonias indígenas, religiosas de los indígenas. Es decir, de estudiar vamos a decir, el entorno espiritual y cultural para entonces llevar el evangelio. De modo que hizo una gran obra Fray Ramón Pané. Creen que hay en el cielo un ser inmortal, que nadie puede verlo y que tiene madre, mas no tiene principio. Estos, de los que escribo, son de la isla Española, porque de las demás islas no sé cosa alguna, pues no las he visto. También saben de qué parte vinieron y de dónde tuvieron su origen el sol y la luna, y cómo se hizo el mar, y dónde van los muertos. Ramón Pané fue un precursor etnográfico, vivió con ellos, practicó lo que le llaman la observación participativa, y esto le permitió conocer a fondo a esta gente.
después también esto le ayudó para trabajo de evangelizador. Ramón Pané reúne las condiciones de lo que es un etnólogo y un antropólogo. La etnografía y la antropología son parte de las ciencias modernas que se dedican al estudio comparativo de los pueblos, gentes o naciones, tratando de descubrir el origen de las culturas de los pueblos. Ramón Pané se adelantó por 400 años a estas ciencias que hoy día las conocemos como la etnología y la antropología. Él fue nuestro primer etnólogo y antropólogo de América. A pesar de las posibles reticencias y peligros, Ramón Pané estableció vínculos de profunda amistad con el cacique Guaticaba y su familia, pertenecientes a los taínos, viviendo con ellos durante más de 2 años, ganándose su confianza e instruyéndolos con paciencia hasta que consideró que estaban listos para recibir el bautismo, el mismo que se llevó a cabo en La Vega en la fiesta del evangelista San Mateo el 21 de septiembre de 1496. Con él se bautizaron 16 miembros de su familia. Guaticaba o Gaticagua, que fue el que más se adentró y se acercó a Fray Ramón Pané y a los hermanos franciscanos. Y le pusieron el nombre de Juan Mateo. Tuvo una conversión real. Que hay gente que oye y se entusiasma, pero él se empoderó de ese llamado de Dios y respondió a ese mensaje. Él fue como la fuente principal para el trabajo de investigación de Fray Ramón Pané. Fue compañero, ayudante y discípulo de Ramón Pané y junto con él misionero en muchos de sus recorridos. Estuvo con él 2 años y fue su intérprete, porque él aprendió primero una lengua que era el macorís, pero había una lengua, la lengua taíno, que era la lengua franca de todas las islas. Entonces él se dio cuenta al llegar que podía hablar con unos nativos, pero no podía hablar con todos. Ramón Pané utiliza un método de evangelización inculturado nunca antes realizado, y esto produce los primeros frutos. Es el primer triunfo del cristianismo en el continente americano, gracias a lo que 5 siglos después le llamaremos Nueva Evangelización. Ramón Pané se adelantó en lo que hoy llamamos la inculturización del Evangelio. Tardó 2 años y medio en poderse ver el fruto de esa paciencia con que Ramón Pané decidió llevar el Evangelio a los taínos allá en la Española. Él invirtió tiempo en conocer y dominar la lengua, conocer sus costumbres, conocer sus religiones, conocer todo lo que era propiamente su cultura, y él no tenía ninguna prisa en evangelizar. De hecho, un cacique le pedía que lo bautizara, y Ramón Pané le contestó que aún no estaba preparado, porque Ramón Pané lo que quería era realmente una conversión del corazón. Así yo creo que tenemos un gran modelo en Ramón Pané de lo que tiene que ser estudiar las culturas, estudiar las tradiciones, escuchar a ese pueblo, convivir con ese pueblo para entonces poderles presentar el Evangelio. Ramón Pané no estaba buscando números ni estaba buscando el éxito, sino que él quería realmente conversión de corazones, y es lo que tiene que ser el querigma. El ejemplo que nos dio Pané, este joven que viene de España a comunicar el Evangelio en América, nos da la idea de la importancia que tiene el laico en la tarea evangelizadora de la Iglesia. La evangelización no fue confiada única y exclusivamente a los apóstoles, es para todos los discípulos de Jesús. Por eso, cuando recibimos el bautismo, somos constituidos en discípulos misioneros. El padre de las casas comentó el método de Ramón Pané. De él escribe: solo este fray, Ramón, que vino a esta isla al principio con el almirante, parece que tuvo algún celo y deseo bueno de dar conocimiento de Dios a estos indios. Bartolomé de las Casas lo describe como hombre simple que enseñó las oraciones principales. Bueno, hablar de simpleza no es un defecto, al contrario, es una virtud, porque oímos en la Escritura, en el Evangelio según San Mateo, que nos dice: gracias te doy, Padre y Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado esto a los sabios y poderosos y se lo has enseñado a los sencillos y a los humildes. Esa es la palabra de Dios. Y el Señor usa precisamente a gente humilde y sencilla para llevar a cabo su evangelización. Una persona, imagínate, que no conoce nada del nuevo mundo y viene desprovisto de cualquier riqueza material,
solamente con la riqueza de su fe, es verdaderamente algo extraordinario. Ya venía con una formación espiritual muy fuerte desde allá con los jerónimos en España, que constantemente estaba en meditación, en reflexión, usando lo que es el método de la Lectio Divina, y de esta manera dar muchos frutos que hoy en día le estamos agradecidos porque presentó a nuestro Señor Jesucristo y la evangelización. Hay un delicado equilibrio en la vida de Ramón Pané. Es el equilibrio que se da entre la vida monástica, de silencio, de oración, pero también el equilibrio que va a la acción. Es como aquellos que van caminando sobre una cuerda y tienen que estar muy centrados en el objetivo. Así era la vida de Ramón Pané. Caminaba por una cuerda floja, en un lugar que no conocía, pero el equilibrio entre la oración y la acción hace posible esta gesta de la evangelización en América. Comenzaba entonces a cumplirse el propósito de la reina Isabel, que más tarde aparecerá en su testamento: procurar de inducir y traer los pueblos de las islas y tierra del mar Océano y convertirlos a nuestra santa fe católica. Hacia finales de 1496, una serie de hechos detonan una violenta crisis. Mientras los primeros misioneros vivían y trabajaban con y para el bienestar de las poblaciones de los nativos taínos, grupos de conquistadores empezaron a explotar y abusar de esos mismos seres humanos, generando desconfianza y malestar en la población. Es en esta época que uno de los dos franciscanos que acompañaban a Ramón Pané, el belga Juan de Tisín, regresó a Europa, según sus propias palabras, hastiado de lo que había visto. Poco se sabe de la vida posterior de Fray Juan de Laduel y Fray Juan Tisín. Capítulos 25 y 26 de su libro, Ramón Pané da detallada cuenta de los hechos sucedidos a finales de 1496. El segundo día después que nos fuimos a Maviatué, llegaron 6 hombres a la casa de oración, que dichos catecúmenos, en número de 7, tenían bajo su custodia, y por mandato de Guarionex, les dijeron: tomasen aquellas imágenes que yo les había dejado en su poder a los catecúmenos, y las rompiesen y destrozasen. Entonces, los súbditos de Guarionex tiraron las imágenes al suelo y las cubrieron de tierra, y después orinaron encima diciendo: ahora serán buenos tus frutos. Los aborígenes lo que hacen es darle una respuesta cultural desde su punto de vista. Tal vez era parte de lo que eran los rituales propios. Tal vez lo que estaban queriendo que aquello fructificara. Habría que preguntarle qué es lo que significa. Pero evidentemente que Bartolomé Colón no es una persona capaz de tener esa posibilidad de preguntar. En vez de preguntar por qué han hecho esto, lo que hacen es coger y quemar a aquellas personas. Todo lo que Ramón Pané había conseguido con puentes de comunicación con aquellos aborígenes, resulta que Bartolomé Colón, por esta situación, los destruye. Los seguidores de Guaironex, llenos de ira, buscaron venganza en los taínos que se habían convertido al catolicismo, asesinando entre otros al primer bautizado, Guaticaba, llamado Juan Mateo, su hermano Antón y el resto de su familia. En su relación de las antigüedades de los indígenas, Ramón Pané es una persona que habla de Juan Mateo, el primero que se bautizó en América. Consta así: lo mataron. Y Fray Ramón Pané lo califica de martirio. El primero que recibió la muerte y el agua del santo bautismo fue un indio llamado Guaticaba, que después tuvo el nombre de Juan Mateo. Este fue el primer cristiano que padeció muerte cruel, y tengo cierto que tuvo muerte de mártir, porque he sabido por algunos que estuvieron presentes a su muerte, que decía: Dios Naboría Daca, que quiere decir soy siervo de Dios. Los que quedaron vivos y todavía viven hoy son cristianos, y ahora hay muchos más cristianos por la gracia de Dios. En nuestra investigación encontramos la carta original que el Papa San Juan Pablo II envió al Episcopado de República Dominicana en 1996, con ocasión
de los 500 años de los primeros bautismos en América. El cacique Guaticaba se había transformado en Juan Mateo junto a todos los miembros de su familia. Pero el Papa también reconoce que ellos fueron martirizados por la fe católica. Si Juan Mateo con su familia fueran beatificados, sería la primera vez que la Iglesia beatificaría una familia completa, y ellos son los primeros mártires en nuestra América, una familia de nativos taínos. Luego de los 2 años en tierras de Mabiatué, Ramón Pané entrega su libro a Colón. Juan el Bermejo también regresa a España y junto con su compañero Juan de Tisín se entrevistan en 1499 con el superior de los franciscanos para dar cuenta de lo visto en América. 1500 es un año clave de importantes cambios en la presencia española en América. Es el año en que Cristóbal Colón cae en desgracia y pierde todos sus privilegios. Algunos de los jefes militares y jefes comerciales que fueron también con Colón le acusaron de promover la esclavitud. Isabel la Católica había establecido una ley en la que todos los nativos que fueran bautizados eran hombres y mujeres libres. La situación en la Española era compleja. Hay documentos que informan de los abusos que Cristóbal Colón y sus hermanos cometían contra los propios españoles y contra los indígenas. Pronto empezarían a llegar noticias de más maltratos, pero esta vez serían contra los nativos. Bueno, efectivamente, Colón no había cumplido con los deseos de los reyes de España de tratar a esos nativos como seres humanos. No creo que ni los reyes católicos, y por supuesto mucho menos la reina Isabel, quisieran atropello o subyugar a aquellos indios como si fueran unos esclavos. No era eso, y de hecho la reina Isabel nunca lo quiso. Cristóbal Colón solicitó a Ramón Pané que no siguiera evangelizando y llevando al bautismo a los nativos porque quería más esclavos que cristianos. Efectivamente, por la legislación española, cualquier bautizado ya no podía ser tratado como esclavo. Y Colón, que quería dedicarse también al tráfico humano, pues quería retrasar lo más posible ese bautizo para poder llevar adelante este plan de usarlos como esclavos. Mientras Fray Ramón Pané está preparando al primer grupo de catecúmenos para bautizarlos, Colón, junto con un socio de Andalucía, están llevando indígenas para venderlos como esclavos. Y si eran evangelizados y bautizados como se mandaba en la legislación del momento, no podían ser tratados como esclavos. La reina Isabel reacciona indignada. Es Bartolomé de las Casas quien va a escribir que ella se admira y dice: ¿qué poder mío tiene el almirante para vender a los indígenas a otros dueños, a otros amos? No había una legislación clara para una realidad nueva y distinta. Por ejemplo, se estaba promoviendo el destierro de criminales de España hacia América porque no había suficientes colonos. La realidad era bastante complicada. Que él se ocupaba más de buscar riquezas y buscar poder que de evangelizar. Gracias a Dios, Fray Ramón Pané hace realidad esa intención de los reyes que evangelizar los indios. Gracias a Dios, Ramón Pané aparece como el primer evangelizador, y a Cristóbal Colón, permítanme que lo diga, vamos a reservar el título de conquistador. Era virrey, era el gobernador, pero no era el evangelizador. Para 1500, los reyes deciden quitarle el poder a Colón, y para ello envían en su reemplazo a Francisco de Bobadilla como corregidor y juez para investigar lo que estaba sucediendo en la Española. Hubo un juicio encabezado por Francisco de Bobadilla, que fue enviado a la Española para ejercer de juez. Bobadilla abrió la investigación y juicio a Colón, contrastando las denuncias con testimonios de testigos y documentos, concluyendo que Cristóbal Colón y sus hermanos habían cometido multitud de atropellos y una pésima administración de los bienes confiados por la corona española. Entre los testigos a declarar en el juicio que le siguió a
Cristóbal Colón estaba Fray Ramón Pané. Este había recibido expresamente la prohibición de instruir a los indígenas para ser bautizados, porque esto le igualaba a los demás. Un joven de apenas 30 años, que no tendría más Ramón Pané en ese momento, es capaz de ponerse en el tribunal y atestiguar en contra de Colón, que era virrey de esa zona. Pero lo que a él le importaba eran dos cosas. Primero, el evangelio, y segundo, los aborígenes. El evangelio por el que estaba dispuesto a dar su vida y aquellas personas a las que había aprendido a conocer y amar y que quería que llegaran al conocimiento de Jesucristo como él lo había hecho. En septiembre de 1500, Cristóbal Colón fue apresado junto a su hermano Bartolomé y enviado encadenado a España para comparecer ante los reyes. Le permiten realizar otro viaje. Claro que ya en ese último viaje, ya Colón no cuenta con ninguna de las propiedades, les habían sido expropiadas, ni ninguno de los privilegios que tenía cuando estaba aquí al frente de la conquista. Colón, bastante desgastado, volvió finalmente a España en 1504. Nunca más volvería a pisar el continente americano. Ese mismo año de 1504 muere la reina Isabel de Castilla, dejando sentados los cimientos sobre los que se construiría la cultura latinoamericana, cristiana católica, mestiza y de habla castellana. Su amor por los indios, a quienes veía como hijos de Dios, como sus semejantes, supuso el reconocimiento inmediato de sus derechos humanos. Su profunda fe la llevó a priorizar la evangelización, a fin de cuentas soñar con que el nuevo mundo fuera el continente de la esperanza. La lucha desplegada por evangelizar a los indígenas y por defenderlos de los abusos de los mismos españoles, tratando de que fueran protegidos por la legislación, dio lugar a una de las páginas más bellas en la historia de la Iglesia Cristiana Católica y de la defensa de los derechos humanos. Y el primero en poner su rúbrica en esas páginas heroicas de la evangelización americana fue un joven, Ramón Pané. Él es el primer evangelizador de América, primer etnógrafo y antropólogo de América. Es el primero que conoce y traduce a una lengua nativa de América, primer escritor de un libro en América, primer defensor de los derechos humanos de los nativos, igualándolos a los españoles. Seguramente, Ramón Pané se ruborizaría ante todos esos títulos y él mismo diría lo que escribió al final de su libro: fin de la obra del pobre ermitaño Ramón Pané. ¿Pero cuál fue el fin de Ramón Pané? ¿Hasta cuándo vivió? ¿Cómo murió? Lo último que sabemos de Ramón Pané es que antes del 1500 le entregó su investigación que le pidió Colón sobre las costumbres y tradiciones de los indígenas. Y nosotros como Fundación Ramón Pané nos sentimos muy orgullosos de llevar este nombre porque es de un joven laico que tomó ese ardor, ese deseo de presentar a Jesucristo a estos indígenas. Y algo que también hay que destacar es que en ese momento él hizo nueva evangelización, se inculturizó para así aprender el idioma de los indígenas y de esta manera presentarles al Señor Jesucristo. Hoy en día nosotros estamos comprometidos a seguir investigando más de Ramón Pané porque creo que apenas vamos conociendo un poquito de él y queremos encontrar más sobre Ramón Pané y seguir este legado que él nos ha dejado. Sin duda alguna, cuando hablamos de nueva evangelización, que el San Juan Pablo II la definió como nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en su expresión, quiso hacernos ver cómo teníamos que adaptarnos a las circunstancias concretas a donde anunciamos el Evangelio. Y en esto Ramón Pané se adelantó muchos siglos a esto que nos decía el Papa Juan Pablo II, porque él se dio cuenta que era necesario la inculturación. No se trataba de imponer una nueva cultura, sino de que el Evangelio llegara a la cultura de estos indígenas que había encontrado. Y por eso él hace el esfuerzo de aprender estas lenguas nativas con el objeto de que ellos pudieran comprender de una manera razonable y de una manera sencilla el mensaje de Cristo y pudieran verdaderamente abrazar con amor al Señor y cumplir
lo que Él nos pide a lo largo del Evangelio. De tal manera que Ramón Pané nos dio un gran ejemplo de inculturación y de nueva evangelización. Imagínense que hemos encontrado una carta que Ramón Pané le envía al rey Carlos V, el nieto de Isabel la Católica, en 1515, enviándole unas semillas de una planta. Recordemos que los jerónimos tenían huertos con plantas medicinales porque también siempre al lado de ellos había un hospital y ellos se encargaban no solo de la cura de almas, sino también del cuerpo. Y esas semillas eran nada menos que de unas plantas que usaban los indios taínos para curación. Se llama tabaco. Curiosamente, hoy una de las más grandes industrias del mundo, y el primero que envía las semillas a Europa es Ramón Pané. Su conocimiento de semillas nativas habla de un creciente manejo y dominio del mundo natural indoamericano y por tanto expresa que ya está totalmente incorporado a la realidad americana. Bueno, nos gustaría conocer más de la vida de Ramón Pané, un hombre muy joven que, guiado por esa vida de oración en la que él usaba la Lectio Divina, vino a hacer esta labor maravillosa de traer el Evangelio a estas tierras. Es un gran orgullo para nosotros, los laicos, recordar que fue un joven laico quien inició el proceso de evangelización. Hoy mismo, la Iglesia se plantea con fuerza los ministerios laicales y la figura de Ramón Pané nos vuelve a entusiasmar. Yo creo que Ramón Pané debería ser estudiado más a profundidad porque creo que puede ser en un día un santo más que tengamos en la Iglesia y un gran modelo para los jóvenes y para lo que es el proceso de evangelización. Seguramente si entusiasmamos a nuestros jóvenes con la oración y la lectura orante de la Biblia, podremos tener muchos laicos que aporten a la Iglesia. Ramón Pané fue un joven que vivió la felicidad y que abrió un camino no solo para los libros de historia, sino para nosotros, los jóvenes que vivimos hoy en el siglo XXI, que queremos darle todo a Dios, vivir intensamente y estar comprometidos con los retos del anuncio del Evangelio. Así como él, joven, deja su tierra y va, movido por el Espíritu Santo, a evangelizar a otros jóvenes de estas nuevas tierras recién evangelizadas, cuando llega, así hoy día es una misión para muchos jóvenes poder llevar la alegría del Evangelio a otros jóvenes. Como dominicanos estamos altamente orgullosos que la Fundación La Isabela haya construido esta iglesia y a la vez que haya cooperado con la Fundación Pané para divulgarle al mundo entero que la evangelización fue iniciada aquí por Fray Ramón Pané. Hoy en día, el 70% de todos los cristianos viven en el continente americano. ¡Wow! Qué tremendo, ¿verdad? El documental de Ramón Pané, conocer una figura que realmente pues no se nos presenta mucho a nivel de la historia de las fundaciones y de los descubrimientos y tampoco en la historia de la iglesia, ¿verdad? Bastante olvidada. Escuchar las distintas anécdotas de los distintos personajes, los sacerdotes, el cardenal Maradiaga, Pepe Alonso, usted también, ¿verdad? Con esta investigación, ¿verdad? Queremos saber ahora un poco, ya hemos visto lo que usted explicaba al inicio de esta presentación en esencia capuchina. ¿Alguna anécdota dentro del proceso de filmación, de conseguir documentación sobre Ramón Pané? ¿Qué cosas se encontraron en el camino? A ver, yo quisiera llamar su atención, Fray Roberto, de algo muy curioso. Yo no sé si se dio cuenta que en uno de los cuadros que está puesto, Cristóbal Colón usa el hábito franciscano. Sí. Y es uno de los pocos cuadros en el mundo donde Cristóbal Colón, que era un terciario franciscano, se presenta ante los reyes y él el último tiempo de su vida usó siempre
el hábito franciscano. Lo digo porque ustedes son de la familia franciscana, sí, y esto también les debe llamar la atención. En el cuadro que está en el cenobio o monasterio de la Murtra hoy en España, Colón está presentando a los indios no como lo muestran en otros cuadros, sino con un hábito de terciario franciscano. Y lo curioso es que los indios, pobrecitos, no los muestran así tan desvestidos como estaban en el Caribe, sino que los muestran abrigados, muertos de frío, ahí a los pies de los reyes, porque claro, abril todavía es invierno en España, hace frío, y ellos, pobrecitos, estarían muertos de frío. ¿Qué detalle curioso que nos podemos hacer? Primero, nosotros tuvimos que ir a centros de investigación de bibliotecas históricas, por ejemplo, el Archivo de Indias, que nos remitieron directamente a una biblioteca de estudios hispanoamericanos. Y es ahí en Sevilla mismo, también en Salamanca. También fui a un lugar, yo personalmente, que no conocía y que me llamó la atención, que está puesto en el documental, que es Guadalupe, en España. Y a mí me llama la atención porque ustedes viven muy cerca de esa isla. Colón le hizo una promesa a la Virgen de Guadalupe, que es una aparición del año 1100 más o menos, 1200, que tiene un hermosísimo monasterio que les recomiendo conocer en Cáceres, en España, donde Cristóbal Colón, antes de su segundo viaje, promete ponerle el nombre de Guadalupe a una de las islas a la primero que encuentra, y por eso hay esa isla tan cerca de Puerto Rico, que hoy está bajo dominio francés, que se llama Guadalupe, nombre que le da la Virgen de Guadalupe de España, que no es la de México, que es 40 años posterior. ¿Qué detalle nos cuesta a nosotros encontrar datos históricos? Por ejemplo, en los años 1830, en España, hubo un gobernante anticatólico que mandó cerrar todos los monasterios jerónimos, y se llama la desamortización, la época de la desamortización, y muchísimos monasterios jerónimos algunos fueron tirados, otros fueron quemados, algunos de los archivos se juntaron. Hay un gran archivo que no está subtitulado, por lo tanto hay que ir a hacer, como decimos en Argentina, buscar una aguja en un pajar. Es dificilísimo encontrar documentación del año 1494 a 1510, 12, que es la historia que nosotros estamos más o menos presentando. Luego, el tema más interesante es que nosotros ya teníamos pasajes, hoteles y todo para los camarógrafos cuando empezó la pandemia. Por lo tanto, todo esto se tuvo que hacer en épocas de pandemia. Y se tuvieron que las tomas en España las tuvieron que mandar a hacer con profesionales en España. Las tomas que se hicieron en otros lados, finalmente logramos ir hace un mes y medio a República Dominicana para las últimas tomas que se hicieron, que es también como termina el documental de Ramón Pané. Es decir, pudimos hacer un solo viaje de muchísimos viajes que teníamos previstos, y todo tuvo que ser por teleconferencia, así como estamos ahora por Zoom, y hacer trabajos profesionales con profesionales de distintos países y de distintos idiomas, que había que tratar de traducirles qué es lo que nosotros queríamos a los camarógrafos. Pero fue una experiencia interesantísima hacer esto en tiempos de pandemia. Aprovecho y pregunto, hay mucho del cardenal Maradiaga, del Monseñor Octavio, secretario del Pontificio Consejo de la Promoción de la Nueva Evangelización. ¿Qué relevancia
¿por qué elegir a estas personas que fueron las que hablaron? ¿Verdad? ¿Qué relevancia tiene cada uno para el documental? En primer lugar, el cardenal Maradiaga es el presidente general de la Fundación Ramón Pané, porque hace 26 años, cuando nosotros firmamos el acta inicial, que yo estaba en el CELAM hace 26 años, en Bogotá, el CELAM no tiene jurisdicción, es un consejo, y él, que era el presidente del Comité Económico, dijo: yo voy a asumirlos a ustedes como Fundación Pané como una asociación de fieles. Nosotros comenzamos como una asociación privada de fieles y luego ya somos una asociación pública de fieles, y el que sigue siendo el presidente general es el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga en Tegucigalpa, quien es el gran apoyo para la evangelización, especialmente de los proyectos que nosotros hacemos. ¿Por qué con Monseñor Ruiz? En primer lugar, Monseñor Ruiz nos une una gran amistad de hace muchos años, pero él es una persona sumamente interesada en conocer esta etapa de la primera evangelización, porque a él le toca ser el secretario de la nueva evangelización. Pero él dijo unas cosas muy interesantes. Ramón Pané se anticipó muchos siglos a lo que Juan Pablo II llamó después la nueva evangelización. Y es por eso que Monseñor Octavio, cuando yo le propuse y le dije: mire, estamos haciendo este documental y estas son las grandes ideas, él dijo con mucho gusto que asumía todas las preguntas que se le hicieran para poder resumir en estas ideas claves y centrales. Es muy interesante saber que un joven, sin la instrucción que hoy podríamos tener, se adelanta y aprende los idiomas de los nativos taínos para enseñarles el evangelio en su propio idioma. Y a nosotros nos da mucho orgullo saber, en primer lugar, que era un laico y que el laico todavía sigue teniendo una gran misión en la evangelización de la iglesia. No, muchas veces se piensa que solamente la evangelización se la tenemos que dejar al clero, a los religiosos, pero los laicos, y esto es lo que hemos querido destacar en la figura de Ramón Pané en el documental, los laicos todavía tenemos una misión evangelizadora que es indispensable. No sé si esa será la relevancia también o el interés de dar a conocer, y que en este momento preciso de la historia dar a conocer más la figura de Ramón Pané. ¿Eso crees tú que tendrá un impulso para el laico? ¿Qué relevancia tendrá esta figura de Ramón Pané? ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Cómo ustedes lo visualizan? En primer lugar, nuestro deseo fundamental, el objetivo principal es presentar a un joven a otros jóvenes. Nosotros sabemos que no es fácil trabajar hoy en día en la pastoral juvenil. Y los jóvenes requieren muchas cosas y nosotros queremos presentar una más de las figuras que hay. Ahora han habido tantas figuras nuevas de jóvenes, pero nosotros queremos presentarle una que termina casualmente el documental, como ustedes pudieron ver. El primero que vino fue un joven laico, y hoy en día el 70% de los cristianos, incluimos a los cristianos, a los católicos obviamente, pero también a todo el mundo protestante, el mundo pentecostal, el mundo ortodoxo, el mundo evangélico. Si ustedes juntan a todos los que creemos en Cristo y los dicen en qué porción están en los continentes, el primero que trajo el evangelio fue Ramón Pané, y fue un laico, y fue un joven. Entonces, en primer lugar, quisiéramos destacar esta parte fundamental de la vocación.
no podemos renunciar a nuestra vocación laical de evangelizadores. Nosotros, los laicos, como personas de fe, tenemos que ser transmisores de la fe. Y esto no solamente para los jóvenes, principalmente para el que está en esa etapa de deseo vocacional. Pero recordar que también a los adultos nos toca una misión evangelizadora y queremos tocar esa fibra íntima, por eso se ha presentado con estos aspectos. Ahora han surgido muchas ideas más de Ramón Pané, que hablemos de él como figura del que primero que hizo etnología, antropología, el primero que escribe un libro. ¿Qué implicancias tiene ese libro de Ramón Pané, el primer libro escrito en América? Es decir, hay muchas otras cosas que en una hora no se pueden decir, pero nosotros destacamos esta primera parte, la vocación y la misión. Por eso está tan unido a lo que los obispos en Aparecida dijeron, el discípulo misionero. Y esto es muy relacionado. Ramón Pané fue un discípulo de Jesús que se transformó en misionero, y así podemos ser nosotros también. Sí. Eso me gustó mucho del documental, ¿verdad? Que no solamente se ve desde una perspectiva, sino que al traer la historiadora, la iglesia, se ve Ramón Pané desde muchas áreas, ¿verdad? Desde mucha visión, ¿verdad? Esa etnografía, la antropología, la escritura, lo lingüístico, ¿verdad? Cómo se dedicó a aprender la lengua de los indígenas, más para nosotros como iglesia, pues la evangelización. Y muy importante, me gusta eso que menciona, de cómo presentarle otro testimonio a los jóvenes, ¿verdad? Que carecen a lo mejor en estos tiempos de testimonio, pues que sepan que desde tiempos, vamos a decir, antiguos, incluso para comenzar la evangelización en América, fue un joven que entonces inició todo esto que nosotros podemos disfrutar hoy a medida de la evangelización. Con este proyecto, Ricardo, ¿verdad? ¿Qué otros proyectos futuros, de Ramón Pané o de otras cosas que ustedes visualicen a modo ya animándose con este proyecto de Ramón? Bueno, en primer lugar, nosotros hemos querido que este proyecto esté abierto a todas las televisoras que lo quieran pasar. Estamos en tratativas con estos canales internacionales como el History Channel, porque creemos que es un tema de la historia, aunque está narrado muy desde la perspectiva católica, pero ¿por qué no podría estar esto en History Channel? Tiene todas las características para presentarse en un documental así. En España nos han pedido que lo presentemos también. Hay varios canales, hay varias cadenas que lo están presentando, y está también en YouTube para el que lo quiera ver. En estos links del YouTube ustedes ponen Primer Evangelizador de América, Ramón Pané, y lo podrán ver y disfrutar desde el YouTube y compartirlo con sus amigos. Hoy en día tenemos la gran bendición de vivir en una época donde yo, desde mi celular puedo hacer un clic y mandar una película para que la vea todo el mundo. Y esto es interesante. También quisiera decirles que si ustedes tienen amigos en otros países como Estados Unidos y que hablan más inglés, si lo abren en Estados Unidos le pueden poner subtítulos, y nosotros trabajamos para que tuviera subtítulos en español, en inglés y en portugués. Eso, y lo demás, nuestros proyectos, si ustedes entran a nuestra página fundacionpané.org, ustedes podrán encontrar muchas más cosas que nosotros hacemos. El Evangelio del Día en video, por ejemplo, que ustedes también lo pueden usar en su canal con mucho gusto. Hemos hecho un convenio con una institución que tiene los evangelios. Nosotros le hemos puesto nuestra traducción católica. Nosotros hicimos una traducción, mandamos a elaborar una traducción que ya ha sido aprobada por el cardenal Rodríguez Maradiaga y por el arzobispo Gómez de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos,
para ser visto en video o escuchado en audio, que son los idiomas modernos hoy en día. Por eso, como Ramón Pané aprendió los idiomas de los taínos, nosotros queremos aprender los idiomas modernos, y los idiomas modernos están en todo esto de la tecnología. Perfecto. Y voy a tirar una última pregunta interesante. Desde tu punto de perspectiva, con toda la documentación que han recopilado, ¿habrá algún interés de abrir un proceso de canonización de Ramón Pané? Pues eso es lo que nosotros estamos interesados. En primer lugar, no solo de Ramón Pané, sino de la primer familia de nativos taínos que recibió el bautismo y que por la venganza de otro jefe de otra tribu los mandó matar, y mientras lo mataban a este santo, como dijo el Papa Juan Pablo II, recibieron la palma del martirio por la fe católica. Yo creo que ya no se necesita mucho más. Nosotros pensamos que hay una primer familia, esto lo hemos hablado en el Vaticano, no hay ninguna familia beatificada en conjunto. Por ejemplo, sí se beatificó a una santa, Santa Teresita, y después se beatificó a sus padres, pero nunca se hizo una beatificación de una familia completa, porque ellos fueron completamente martirizados por la fe católica. Y esto está documentado en la carta de San Juan Pablo II. Quisiéramos que junto con los primeros mártires, y que es bueno decirlo, de nuestros hermanos taínos, son los primeros mártires por la fe católica, también esté su evangelizador, que es Ramón Pané. Nosotros sabemos que en la historia han habido muchos más mártires, pero estos son los primeros. Y nosotros quisiéramos con este documental abrir las puertas de la curiosidad intelectual de aquellos que investiguen un poco más. Sí nos gustaría mucho tener un modelo de evangelización joven como el de Ramón Pané. Permíteme que te voy a mostrar, voy a salir un minuto para mostrarte como primicia. Perdón que me salí de la cámara. No te preocupes. Pero nosotros acabamos de hacer a ver si no le una pequeña imagen, y el arzobispo emérito de Santiago de los Caballeros escribió una oración por la evangelización de América, reconociendo que Ramón Pané es el primer evangelizador. Esto lo acabamos de recibir y son ustedes los primeros que lo ven. Ay, queríamos qué bueno. dejárselos de noticia. También nos contactaremos para que nos haga llegar una copia y poder compartirlo con nuestros amigos de la asociación. Con muchísimo gusto. Será un placer poder compartir todo lo que sea difundir que nuestra evangelización tiene una historia. Que nosotros no somos un hongo que salió después de la lluvia del Vaticano II. Sí. Tenemos raíces muy profundas en las cuales nosotros nos tenemos que seguir nutriendo para poder seguir dando frutos. Sí, y me gustaba también que en el documental se hace una visión también de que no vinimos aquí a imponer la fe, ¿verdad? Que eso me gusta también de Ramón Pané, ¿verdad? Cómo se daba el proceso de evangelización, su paciencia, su tiempo, que incluso le pedían el bautismo y él decía como que un momentito, vamos a avanzar un poco más, vamos a aprovechar esto, ¿verdad? Que eso también podríamos decir que limpia un poco lo que se ha venido otra vez de la historia diciendo de la iglesia que vinieron a imponer aquí la fe, sino que vinieron a compartirla y la experiencia de Ramón Pané pues nos enseña, la compartía y eran ellos mismos los que decían, mira, lo que tú me estás enseñando, pues yo también quiero pertenecer a eso, quiero adoptar la religión que tú me has presentado. Y eso me gustó mucho, ¿verdad? Que cambie un poco para aquellos que lo vean, que a lo mejor tengan la idea de la imposición de la iglesia, que puedan ver
que no fue imposición, que habrá uno que otro que pues eso lo habrá en el camino, pero que no, que habían gente como Ramón Pané que lo llevaron con esta ternura que habla el Papa Francisco, con este amor de que yo te di a conocer este Dios en el que yo creo, y ellos abiertamente, como esa familia que mencionaba, pues lo acogieron, ¿verdad? Así que agradezco eso, agradezco ver eso a través de este documental, que pueda un poquito sacar esa idea de la imposición de la fe. Así que además de la fundación de Ramón Pané, Ricardo, sé que trabaja el proyecto de Cristonauta. Así que en palabras, ¿qué es Cristonauta y dónde los consiguen? Cristonauta, y también volver a repetir la información de la Fundación Ramón Pané para que los hermanos y hermanas que nos ven en el día de hoy pues se contacte con ustedes si quieren más información o incluso si quieren alguna de esas tarjetitas de Ramón Pané. Muchas gracias por la pregunta. Cristonautas es un proyecto interior de la Fundación Ramón Pané. Se trata de capacitar líderes de las distintas parroquias, movimientos de la iglesia, para que aprendan a usar la metodología de la Lectio Divina y llevarla a sus grupos juveniles. Cristonautas no es un movimiento, es un servicio que la Fundación Ramón Pané le da a los distintos movimientos, apostolados de la iglesia, para que nadie se vaya, y nosotros no queremos hacer otro movimiento, por Dios, hay muchos. Ustedes, por ejemplo, tendrán sus jóvenes capuchinos, y entonces a los jóvenes enseñarles a usar la Lectio Divina como metodología. En la página cristonautas.com tienen todo lo que nosotros hacemos y lo pueden ver. Y en la página de la Fundación, fundacionpané.org. Ahí hay un detalle que me gustaría, que ya que dijiste, me gustaría recordar. Ramón Pané fue el primer defensor de los derechos humanos en América, porque él, en la visión, al presentarles amigablemente quién era Jesucristo, y al aceptar los taínos quién era Jesucristo, inmediatamente todos quedaban iguales bajo la corona. La igualdad era ser súbditos de la reina y del rey. Estamos hablando del medioevo, por favor no se me asusten, porque hoy hablar de súbditos no sería lo correcto. Pero en la cristianización y la evangelización, cuando se bautizaban, ya no podían ser esclavos de nadie. Al contrario, tenían los mismos derechos que tenían los españoles. Y esto es una cosa que hay que remarcar. Porque después, en el año 1511, Fray Antón de Montesinos dio un famoso discurso en Santo Domingo, en el Adviento de 1511, diciendo el maltrato que le estaban dando los españoles a los indios, y muchos se convirtieron y qué sé yo. Pero nosotros estamos hablando de 1494, estamos hablando de 16, 17 años antes de que ocurrieran estos hechos. Entonces, hablemos de que la iglesia también ha sido la gran defensora, y tenemos hoy la gravísima responsabilidad de seguir defendiendo los derechos de los más indefensos, que hoy en día podrían ser los que están en el vientre materno, por decirlo, o los ancianos, o las personas con menos posibilidades de educación. La iglesia tiene que seguir esta evangelización que va unida a la igualdad y a la promoción humana. Gracias, Ricardo, por haber accedido a este compartir en Conversaciones con Esencia Capuchina. Gracias por poner a nuestra disposición el documental de Ramón Pané. Seguiremos compartiéndolo para que más personas pues vean de este gran proyecto de nueva evangelización que Ramón Pané comenzó. Agradecemos también a todos los que nos sintonizaron en el día de hoy. Seguiremos compartiendo esto. Compártanlo si les gustó el documental. Ahí tienen el link. Compártanlo para que otras personas pues lo vean y se instruyan y aprendan
de Ramón Pané y de la historia de la iglesia y de la historia del mundo, porque esto es parte también de la historia fundante de Latinoamérica y el Caribe. Así que gracias a todos aquellos que nos apoyan y nos vemos en otra próxima edición de Conversaciones con Esencia Capuchina. Paz y bien. Gracias, Ricardo. Gracias. En capuchinospr.org encontrarás un espacio virtual con una variedad de artículos religiosos como rosarios, incluyendo la corona franciscana, estuches para los rosarios, camisetas, crucifijos, decenarios, magnetos, libretas, bultos con frases bíblicas y hasta ornamentos para la Navidad. Aprovecha la mercancía disponible antes de que se acabe. En la página capuchinospr.org encontrarás una tienda virtual con artículos religiosos, desde bultos hasta rosarios, desde la coronilla franciscana hasta libretas con hermosos mensajes para celebrar nuestra fe. Apoya a la Asociación Misionera Capuchina a la vez que adquieres ese regalo especial.